comienzo repasando esto que estamos viendo de extensión de campos. Entonces, fíjense ustedes, los campos se pueden comparar, digamos, a través, bueno, en general las estructuras, acuérdense que se pueden comparar, aunque sean estructuras disímiles, o sea, los elementos pueden tener naturaleza muy distinta, pero se pueden comparar o tal vez conectar a través de los homomorfismos, ¿de acuerdo? Bueno, eso tiene que ver con el concepto de categoría, que espero que también me alcance un poco el tiempo a hablar de eso, porque ya tiene más que ver con el contexto de módulos. Ahorita recuerden, estamos en el contexto de anillos, sobre todo, ¿no? Pero los homomorfismos entre estructuras son funciones que preservan las operaciones y que comparan, conectan, relacionan dos estructuras del mismo tipo. Recuerden ustedes, ¿no? Esta cuestión del tipo referente a las funciones, a la clase de funciones y a la aridad de las funciones que intervienen. Ok. Entonces, fíjense, al conectar campos, o sea, al considerar un homomorfismo de un campo a otro, resulta que por la característica que tienen los campos, en particular que son anillos simples, acuérdense que los anillos simples son los que tienen nada más como ideales al ideal cero, al ideal trivial y al total, es decir, al propio anillo, en este caso el propio campo. Solamente hay dos posibilidades. Entonces, eso hace que cuando yo trate de conectar dos campos, el núcleo de ese homomorfismo nada más puede ser o cero o el total. Si es el total, pues querrá decir que es el homomorfismo cero, digamos, es la constante, todos los elementos van a dar al cero. De hecho, ese homomorfismo en anillos no existe porque el uno tiene que ir a dar al uno. En el tipo de anillos que estamos manejando, son anillos con uno, entonces el neutro de un anillo tiene que ir a dar al neutro del otro. Entonces, no hay posibilidad, si decimos que el cero es distinto del uno, es decir, para que no se colapsen todos los elementos, ¿no? Porque si el cero es igual a uno, por un lado al multiplicar por cero me da cero, y por otro lado al multiplicar por uno me da el propio elemento, pues eso querría decir que todos los elementos son cero, se colapsa todo. Entonces, si el cero en efecto es distinto del uno, no existe tal cosa como el morfismo cero, ¿se dan cuenta? Entre anillos. Entonces, eso me dice que cuando yo comparo dos campos, la única posibilidad de conectarlos es cuando hay un homomorfismo inyectivo, porque el núcleo tiene que ser cero a fuerza. Entonces, los campos cuando se conectan, se puede decir que se contienen unos a otros. Así se conectan los campos. Se están conteniendo de alguna forma, salvo isomorfismo, ¿verdad? O sea, siempre está este concepto de que a lo mejor no está como diagrama de Venn metido estrictamente un campo en el otro, ¿no? Pero sí puedo como visualizar una copia de un campo adentro de otro y entonces de alguna forma puedo decir que un campo está contenido en otro. ¿Ok? Bueno, todo eso es porque en la teoría de campos, si los campos se relacionan, pues quiere decir que hay una cuestión de contención y podemos formar estas torres de campos. Ok, eso es en primer lugar. Por favor, díganme si tienen comentarios, ¿eh? Porque es importante. Después está el concepto del grado de la extensión. La extensión simplemente es decir, hay dos campos, uno arriba del otro. Eso es todo. Eso es una extensión, ¿no? O sea, es como una ampliación, un campo que contiene a otro. Pero resulta que en esa situación el campo de arriba es un espacio vectorial sobre el de abajo y por lo tanto tiene una dimensión y por lo tanto se puede definir lo que se llama el grado de la extensión. Entonces la extensión puede ser finita o infinita. Vimos ejemplos de cada una, que una extensión sea finita o infinita. Y luego, eso por un lado, es un concepto de finitud o infinitud e incluso de asignación del número n, si en caso de que sea finita, la extensión, el grado de la extensión es n, pues eso quiere decir que la dimensión del espacio vectorial de arriba es n respecto al de abajo, o sea que hay una base de n elementos, etcétera, ¿no? No sé si por favor, si tienen alguna pregunta al respecto.
Me interesa que quede bien claro por qué el campo de arriba es un espacio vectorial sobre el de abajo y por lo tanto con eso ya podemos invocar todos los resultados del álgebra lineal que ustedes ya conocen, por cierto, muy bien, bueno, los tienen muy frescos del trimestre pasado, ¿de acuerdo? Entonces, sí, sí vamos bien. Sí, profe. Bueno, entonces, por un lado tenemos ese concepto, extensión finita o infinita, y por otro lado tenemos el concepto algebraico o trascendente. Es otro concepto por separado. Y luego los dos conceptos se relacionan a través del teorema que dice que toda extensión finita es algebraica. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo se dice que una extensión es algebraica? Cuando todos los elementos de arriba son algebraicos sobre el de abajo. ¿Qué quiere decir que un elemento sea algebraico? Que sea raíz de algún polinomio con coeficientes en el de abajo, ¿verdad? Eso es todo. Lo mencioné después, pero en este momento se podría observar o se podría afirmar que estos anillos, que por cierto tienen características muy particulares. Aquí vean ustedes que por primera vez en esta historia que les estoy contando de extensiones de campos, aquí es cuando invoco o cuando se surge este anillo, fíjense, este anillo. Entonces, déjenme ponerle aquí este anillo que es el anillo de polinomios con coeficientes en f. Fíjense, este anillo que es un anillo conmutativo. Bueno, pero más que conmutativo, acuérdense de este diagrama de Venn, donde las familias de anillos estaban contenidas unos dentro del otro, y hasta adentro estaban los dominios euclidianos. Entonces resulta que este anillo es un dominio euclidiano. Déjenme aquí escribirlo. Entonces, este anillo aquí es una observación importante, es un recordatorio importante, o bueno, es una información importante, que este anillo es un dominio euclidiano, ¿no? O sea, si lo pongo así, debe estar claro. Es un dominio euclidiano, es decir, existe la división de polinomios, ¿no? La famosa división con casita, donde un polinomio se divide entre otro, y obtengo un cociente y un residuo de grado menor. Ahí la función euclidiana, acuérdense que la función euclidiana es lo que los enteros es el valor absoluto, que a cada elemento le asigna un entero no negativo. En el caso de, bueno, un entero positivo, en el caso de los polinomios es el grado, ¿verdad? Entonces, a todos los polinomios les asigna un grado. Y eso es una función euclidiana que cumple perfectamente la definición de dominio euclidiano. Entonces, hay una división con casita. Por lo tanto, fíjense, es un dominio euclidiano y aquí otra vez invoco las contenciones que tenía. Es un dominio euclidiano, es un dominio de ideales principales, es un dominio de factorización única, ¿ok? Y bueno, por lo tanto es un dominio entero y es un anillo conmutativo, ¿sale? Pero acuérdense que todo dominio euclidiano es dominio de ideales principales, todo dominio de ideales principales es dominio de factorización única, ¿sale? Entonces, bueno, hay que recordar estas cuestiones de los polinomios. En particular, fíjense ustedes, se puede demostrar fácilmente usando la división de polinomios que si hay un polinomio que es satisfecho o del cual alfa es raíz, si hay un polinomio, entonces hay un polinomio de grado mínimo que además resulta ser irreducible, ¿ok? Que satisface a la raíz. Aquí, por ejemplo, intervienen aquellas informaciones del el teorema del residuo o el teorema de la raíz, ¿no? Precisamente cuando ustedes dividen entre un polinomio cualquiera entre x menos alfa, el residuo que obtienen es la evaluación de este polinomio en alfa, ¿no? Eso no lo voy a escribir porque si se fijan, una cosa lleva a la otra, entonces es necesario poner un alto de repente y nada más mencionarlo y fácilmente ustedes lo pueden encontrar, pues en internet es lo más accesible, pero también en cualquier texto
sobre el tema. Entonces, aquí lo importante es que si un elemento es algebraico, existe un polinomio del cual es raíz o que al cual satisface el elemento, así se puede decir, y por lo tanto existe un polinomio de grado mínimo que se llama el polinomio irreducible que es satisfecho por alfa. ¿Sale? Entonces, bueno, ahorita lo apunto eso, pero desde aquí lo estoy mencionando. Entonces, eso es un elemento algebraico, de inmediato tenemos esa situación. Si no es algebraico, se llama trascendente, este, ¿ok? Y una extensión algebraica es una extensión donde todo elemento del campo de arriba es algebraico sobre el de abajo. ¿Sale? Aquí están los ejemplos. Y finalmente está esto que demostramos, que toda extensión finita es algebraica. Esa es la conexión entre las dos definiciones, los dos conceptos. Ahorita vuelvo entonces a esta cuestión del polinomio irreducible. Me habían preguntado, Juan Manuel me había preguntado sobre si hay extensiones algebraicas infinitas. Entonces, sí hay dos ejemplos, pero no me voy a meter, yo quisiera agregarlo a la tarea, tal vez a la próxima tarea, pero bueno, por lo pronto les puedo decir, aquí déjenme hacer esto un poco más pequeño para poderles decir los dos ejemplos. Hay dos ejemplos, de hecho, este, que también, pues a lo mejor no me da tiempo de describirlos, pero sí hay dos ejemplos. Entonces, eh, o contraejemplos, ¿no? Si le quieren llamar ejemplos o contraejemplos, como quieran ustedes, ¿no? Digamos, serían contraejemplos a la implicación de regreso, ¿sí? Eso es un contraejemplo. Eso es un ejemplo que me dice que una afirmación es falsa, ¿no? O bien, pues le pueden llamar nada más ejemplos. Entonces, los ejemplos son los siguientes. Fíjense, aquí, de hecho, aquí los tengo. Eh, Fíjense, es los racionales, rayita arriba, es lo que se llama la cerradura algebraica de un campo. Aquí el concepto de cerradura algebraica es que dado un campo, yo creo que esto lo debo escribir aparte, ¿no? Bueno, aquí nada más los voy a apuntar. Es la cerradura algebraica de Q sobre Q, ese es un ejemplo. Y otro es a los racionales adjuntarle todas las raíces de un conjunto infinito de números primos, puede ser la totalidad de los números primos. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes? Entonces ahí estoy adjuntando un número infinito de elementos y eso tomarlo sobre Q, ¿ok? Esta extensión resulta ser algebraica, pero infinita. Lo mismo esta. Son extensiones algebraicas, pero infinitas. Entonces, estos son dos ejemplos que ustedes los pueden investigar, pero tal vez el que es, bueno, los dos no son fáciles de describir, pero aquí nada más voy a poner a su vez, entonces que Q barra es la cerradura algebraica de Q. Lo voy a poner un poco más para acá. ¿Ok? Entonces aquí Q barra es la cerradura algebraica de Q. Entonces, bueno, nada más se los voy a decir así, se los voy a mencionar. Es dado cualquier campo, ustedes pueden encontrar, dado cualquier campo, cualquiera, ustedes pueden encontrar arriba de él un campo, digamos, con la propiedad de ser el más pequeño, con esa propiedad que les voy a decir, que es la propiedad de que todo elemento sea algebraico sobre el de abajo, o sea, que la extensión sea algebraica. Existe una extensión algebraica más pequeña sobre cualquier campo. Eso es un teorema importante porque eso quiere decir que siempre puedo llenar cualquier campo, aunque tenga en principio elementos que no satisfagan polinomios en el campo de abajo,
como puede ser el caso de los reales, que no hay un elemento que no satisface el x cuadrada más 1, ¿no? O como es el caso de los racionales, que hay un elemento que no satisface x cuadrada menos 2 igual a 0, ¿verdad? El x cuadrada menos 2, etcétera, ¿no? O sea, siempre, dado cualquier campo que piensen, pueden de inmediato casi pensar en elementos que no satisfacen algún polinomio, pero resulta que pueden llenar este campo de alguna forma de elementos de tal forma que obtengan otro campo por encima de él, donde ahora sí ya todos los elementos sean algebraicos sobre el de abajo, ¿ok? Tienen que agregar elementos, pero el teorema lo que dice es que sí, sí se puede llegar a un campo de manera óptima, porque bueno, siempre pueden seguir creciendo y creciendo, pero se puede llegar a un campo donde todos los elementos son algebraicos. Entonces, por definición, digamos, esta extensión va a ser algebraica, ¿sí? Y el punto interesante o el punto un poco más complicado, pues es demostrar que en efecto es infinita, ¿sale? Que es infinita. Entonces, eso se los voy a poner en una tarea porque este de arriba yo creo que es el más sencillo. Voy a pensar si el de abajo se puede desglosar de alguna forma, pero el de arriba, más o menos desglosado, sí, sí es sencillo porque tiene que ver con el polinomio ciclotómico, el polinomio que ya habíamos mencionado, que es que tiene que ver con ese anillo que estudió Kummer, ¿no? Que echa mano de las raíces primitivas Pésimas, o sea, de orden P, donde P es un primo, de la unidad, ¿ok? Entonces, Juan Manuel, esos son los ejemplos que tengo a la mano y que creo que son ejemplos clásicos, o sea, son, digamos, si por ahí alguien en la red, bueno, en cualquier lugar pregunta, a ver, un ejemplo de extensión algebraica infinita, alguno de los dos, casi seguro que alguno de los dos es el que va a mencionar. ¿Sale? Sí, Juan Manuel, que tú me preguntaste eso. Bueno, no sé si andas por ahí, pero esos serían los ejemplos. Ujú. Mm, bueno, entonces, sí, más o menos queda clara la situación entre los dos conceptos finito algebraico. Finito algebraico. Ok, ahora, bueno, esto último que vimos, ok, entonces, aquí, recuerden ustedes que aquí lo que mencionamos es este homomorfismo de evaluación, ¿ok? Tienen ustedes el anillo de polinomios, tienen ustedes un campo arriba de F, o sea, aquí está la extensión, y tienen ustedes un elemento en K. Entonces, tienen ustedes estos ingredientes, la extensión, el elemento arriba y el anillo de polinomios con coeficientes el de abajo. Entonces, ustedes de inmediato pueden construir un homomorfismo, que es el homomorfismo de evaluación, donde llega un polinomio y lo que hacen ustedes es evaluarlo en alfa, que está fijo. ¿Sale? Esa es la situación. Por el teorema de isomorfismo tenemos este isomorfismo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es donde entra otra vez el estudio de los ideales, de los ideales del anillo de polinomios, porque habíamos dicho, el anillo de polinomios es un dominio euclidiano, por lo tanto es un dominio de ideales principales, ¿sí? A ver, déjenme entonces, eso lo voy a apuntar aquí. Eh, ok, entonces lo voy a apuntar aquí, bueno, en naranja porque es una observación, ¿no? Entonces, ojo, este, Disculpe, profe. sí, Perdón, no puede contestarlo, es que ahorita traigo un poco de tos y de repente no me ha dejado sí, a veces hablar sí, un poco. no, Pero sí, perdón, sí, digamos, sí, sí, también me puedes escribir en el chat, ¿eh? Lo que pasa es que no lo revisé ahorita, pero también por el chat, sí,
Si es que no puedes hablar, me puedes contestar. Nada más era confirmar estos dos ejemplos que prometí la vez anterior, pues son los que ahora, de los que hablé hace ratito, ¿sí? Sí, con eso ya, bueno, sí ya es claro lo que, la implicación, bueno, que como dices, ya se tienen los contraejemplos. Ujú. Y sí, me acuerdo de haber visto también eso de la cerradura algebraica también por ahí, revisando un poco las notas, creo que sí, sí recuerdo haber visto eso de la cerradura y todas esas cosas que nos platicó. De acuerdo. Pero bien, sí, gracias, profe. Sí, sí, ok, muy bien. Sí, sí, si quieres participar, voy a estar atento al chat, ¿eh? Para que no tengas que hablar. Por cierto, Iracema, ¿tú habías visto estos temas de extensiones de campos, extensión finita, número algebraico, etcétera? No, profe, no todos. Bueno, ok, entonces sí aprovechamos para dar esta información que como ves, pues se puede estudiar desde cero, o sea, no requieres mayor información porque, por ejemplo, estamos invocando información de los polinomios, que bueno, eso sí, yo creo que todo el mundo los ha manejado en distintos cursos de la licenciatura, entonces no es tan difícil acercarse a esto y por otro lado, creo que es muy importante saberlo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que también me interesa mucho, a pesar del tiempo tan corto que tenemos, pero bueno, voy a tratar de darles lo que considero importante para ustedes como estudiantes de la maestría. Bueno, entonces, de nuevo aquí vamos a considerar, bueno, vamos a considerar esta información importante que otra vez la escribo, ¿ok? Otra vez escribo que el anillo de polinomios, la información importante sobre el anillo de polinomios, es el anillo de polinomios con coeficientes en un campo y con una variable. Es el anillo de polinomios en una sola variable. Entonces, es un dominio euclidiano. Bueno, lo voy a poner así. Y por tanto, DIP, o sea, dominio de ideales principales y dominio de factorización única. ¿Ok? Entonces, en particular, si yo desgloso esto, cada ideal del anillo de polinomios es principal. ¿Ok? De la forma generado por un polinomio. O sea, cada vez que yo me encuentre un ideal en un anillo de polinomios, ojo, tienen que ser con coeficientes en un campo, porque también hay anillo de polinomios con coeficientes en un anillo, ¿sí? Ojo, pero los más conocidos son los que tienen coeficientes en un campo, y de estos, pues los más particularmente conocidos son pues, los anillos de polinomios con coeficientes en los reales, pero también en algún caso pueden considerar anillos de polinomios con coeficientes en los racionales o por otro lado con coeficientes en los complejos o incluso pueden considerar, si ustedes, por ejemplo, se acercan a la teoría de códigos, utilizan mucho los campos finitos, por ejemplo, ZP, pero también hay otros campos finitos, no solamente ZP. Entonces, también puede ser un anillo de polinomios con coeficientes en ZP, ¿ok? Entonces, en general, cualquier caso de esos que tengan un campo, siempre van a tener un dominio euclidiano, por lo tanto, un dominio de ideales principales y un dominio de factorización única. Entonces, cualquier ideal que se topen aquí va a ser de esta forma automáticamente, ¿ok? Este, de la forma, y es más, bueno, de esta forma, va a ser de esta forma. Eso es una información. Y los elementos primos, o sea, los elementos irreducibles o primos, los elementos, ¿no? Acuérdense que hay elementos primos e ideales primos. Los elementos irreducibles o primos son polinomios irreducibles, lo cual pues ya saben lo que significa, son polinomios que no se pueden factorizar en otros polinomios sin salirme de los coeficientes en f, ¿ok? Esos son polinomios irreducibles, por ejemplo, ya sabemos x cuadrada menos 2 en los racionales, ¿ok?
Este polinomio es irreducible en los racionales. Este es irreducible, ¿sí? Pero si lo... perdón, a ver, aquí no sé si hice algo con el... No, está bien, sigo grabando. Entonces, este polinomio es irreducible. Ahora, sí es cierto que este polinomio se puede separar como x menos raíz de 2 por x más raíz de 2, pero esto sería en los reales, ya me saldría del campo de los racionales. Entonces, en los reales sí es reducible, ¿sale? O sea, tiene mucho que ver dónde estoy viendo el polinomio. Un mismo polinomio puede ser irreducible en un campo o en un anillo con coeficientes en un campo y puede ser reducible en otro campo o en un anillo con coeficientes en ese campo. ¿Sí se entiende? Entonces, los elementos primos, cuando yo me paro en un cierto anillo, o sea, este está contenido en este, ¿no? Pero si digo, aquí me voy a parar, entonces aquí este elemento es un elemento irreducible o primo. ¿Sale? Muy bien. Y resulta que los ideales máximos son de la forma, aquí déjenme esto, reducirlo, pero de tamaño, ahí está. Los ideales máximos son eh, de la forma P de X, o sea, generado con un P de X, con el polinomio, este polinomio irreducible. Esos son todos los ideales máximos, de la misma forma como en los enteros, los ideales máximos son de la forma PZ, donde P es un número primo. Aquí los ideales máximos son los generados por polinomios irreducibles, ¿ok? Por ejemplo, en este ejemplo que estoy aquí mencionando, este ideal sería un ideal máximo del anillo, justamente del anillo de polinomios con coeficientes racionales, ¿verdad? Este es un ideal máximo de este anillo. ¿Por qué? Porque está generado por un polinomio irreducible. Es decir, es muy sencillo reconocer a los ideales máximos. Entonces, fíjense estas informaciones que son básicas, pero que son muy importantes. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien, entonces, fíjense nuestros ingredientes que teníamos, o sea, de nuevo, fíjense cómo ahora consideren ustedes una extensión, consideren ustedes un elemento fijo del de arriba, ¿ok? Y ya con eso ya puedo considerar, además, ya con estos dos ingredientes, tengo el homomorfismo de anillos, del anillo de polinomios con coeficientes en el de abajo al campo de arriba, donde a cada polinomio le asocio la evaluación en alfa. ¿Sale? Entonces, hay una proposición importante que dice que si alfa es algebraico sobre f, existe un polinomio irreducible e incluso se le puede pedir que sea mónico. Mónico es que el coeficiente de mayor grado sea 1, como este. Este es mónico porque el coeficiente de mayor grado es 1. Entonces, si un polinomio no es mónico, pues querrá decir que tiene como coeficiente un elemento del campo y pues entonces nada más divido todo el polinomio entre ese coeficiente, es decir, multiplico por el inverso y ya obtengo un polinomio mónico. Y otra cosa que no apunté aquí arriba, pero que también es importante, es que las unidades en el anillo de polinomios, voy a tener que reducir esto porque es otra información que tengo del anillo de polinomios. Las unidades son justamente los polinomios constantes. Porque se acuerdan que cuando hablo de elementos irreducibles, de elementos primos y de la factorización única, tengo que decir todo salvo unidades.
¿no? Entonces aquí otra información es que las unidades son los polinomios constantes. Esos son los únicos polinomios que tienen inverso. Por supuesto que aquí no cero, ¿no? No cero. O sea, el polinomio cero se cuece aparte. Aquí cuando habla de polinomios constantes, son los polinomios no cero porque son los que tienen inverso multiplicativo. Esas son las unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando en el anillo de polinomios muevo un polinomio o lo altero simplemente multiplicando por una unidad, no, me quedo en el mismo ideal y me quedo en el mismo asociado, y cuando considero factorizaciones, pues en realidad no estoy alterando la situación. Igual se vale la misma factorización porque es factorización salvo unidades. De la misma forma que en los enteros no me importa tomar los negativos cuando estoy factorizando, nada más me voy del lado positivo porque ahí las unidades son 1 y menos 1. La diferencia es que acá las unidades son muchas, son infinitas, son tantas como elementos tiene el campo, ¿verdad? Pero de todas maneras cumplen esa función. ¿Ok? Sí está claro esta cuestión adicional de las unidades de el anillo de los polinomios. Aquí, perdón, estoy otra vez reduciendo esto. Bueno, lo voy a pasar acá arriba. ¿Sale? Sí, bueno, ¿eso por qué lo dije? Porque entonces, cuando yo encuentro un polinomio irreducible, al cual satisface alfa, inmediatamente puedo de ese irreducible saltar a un polinomio mónico y ahora sí ya está unívocamente determinado. Entonces, este polinomio se denota como el irreducible que es satisfecho por alfa en el campo de abajo, con coeficientes en el campo de abajo. Así lo denotan usualmente los textos, y si hay alguna notación distinta, pues es similar, ¿no? Porque ustedes tienen que considerar el polinomio, ahí sí es único, o sea, este es unívocamente determinado, ¿no? Esto es un polinomio único. ¿Sale? Entonces, de inmediato, ustedes también pueden considerar aquí en este despliegue de cosas que tengo aquí arriba, pueden considerar el polinomio, bueno, en el caso de que sea algebraico, ¿ok? Entonces, esto nada más es cuando es algebraico. Lo que puse al principio es en cualquier caso. Fíjense, esto es siempre. Esto que puse aquí es siempre. ¿Ok? Esto de aquí, bueno, de hecho, déjenme más bien esto moverlo acá. Esto que puse aquí arriba, esto siempre se da, ¿sí? Entonces ahora lo que estoy viendo es en el caso algebraico qué pasa, es el que me va a interesar, ¿no? Entonces cuando es algebraico, entonces si alfa es algebraico, el polinomio generado, el núcleo de este homomorfismo sería el conjunto de polinomios en el dominio, que es este anillo, que van a dar a cero. Ir a dar a cero a través del homomorfismo es que al evaluarlos en alfa dan cero. Bueno, resulta que este ideal va a estar generado justamente por el polinomio más pequeño en el sentido del grado, el polinomio mínimo que satisface a alfa, es decir, el generado por el irreducible de alfa con coeficientes en F. ¿Sale? Si alfa es algebraico, yo puedo de inmediato describir al núcleo de ese homomorfismo de esta forma, ¿no? Y por el teorema de isomorfismo, bueno, eh, antes de irme al teorema de isomorfismo, aquí otra vez tengo una información importante, que es la información que ya les dije hace rato, aquí, que es un ideal máximo, ¿ok? ¿De quién? Pues del anillo donde está metido. ¿Dónde está metido? Pues es el núcleo. Entonces está metido
en el dominio. O sea, es un ideal máximo de este. No, no lo tengo que decir, pero bueno, lo puedo redundar para que quede bien claro. Es un ideal máximo de este anillo. Fíjense toda la información que resulta por ir estudiando las cosas, ¿no? Ir ligando como un rompecabezas la información de que si yo, de que el anillo de polinomios es un dominio euclidiano y entonces el algoritmo de la división me sirve para demostrar esta proposición. Esta la voy a dejar de tarea. Voy a hacer aparte una tarea quizá más corta, que pues ya no dará tiempo de evaluar en este examen, pero lo que les puedo preguntar para complementar lo anterior, quizás son cosas nada más de definiciones, ¿eh? Pero en la próxima tarea que sí les voy a pedir, quedaría este ejercicio que está acá, esta proposición. Esta proposición la pueden investigar también, ¿no? Es un ejercicio de la tarea 5, ¿no? Entonces, una tarea 5 corta que sea de extensiones de campos, porque pues, es como un tema aparte. Sí, aunque voy a, digamos, lo vi como paréntesis del tema anterior, pero sí es como para tratar aparte. Entonces, nada más es que existe un polinomio irreducible y mónico. ¿Ok? Este, de acuerdo. De hecho, fíjense ustedes que por el grado, ustedes fácilmente pueden llegar a un polinomio, a un candidato de ser ese polinomio que satisface, porque pueden considerar el conjunto de los grados, que son números naturales, acuérdense, el conjunto de los grados, eh, mayores que cero, incluso de grados positivos, porque fíjense, si un elemento eh, distinto de cero, o sea, si un elemento es cero, pues no tiene mucho chiste, lo satisface el polinomio constante cero, ¿no? Aquí estamos pensando casi todo el tiempo, aunque no se mencione, pues podemos pensar que alfa es distinto de cero, ¿no? O sea, un elemento algebraico, ya sabemos que el cero es algebraico, para acabar pronto, ¿no? No ya sabemos que el cero, pues ahí está, ¿no? Pero digamos, un elemento distinto de cero, ¿para qué? Porque si es algebraico ese elemento distinto de cero, el polinomio que existe, pues por lo menos tiene grado 1. O sea, bueno, si es de grado 1, pues querría decir que el elemento ya está dentro de F, ¿sí? Sí ven cómo van saliendo las verdades, digamos así, van brotando las verdades en el sentido de que si alfa es satisfecho por un polinomio lineal, digamos, de la forma x menos alfa, pues no le queda más que ser x menos alfa, ¿verdad? Es decir, alfa va a estar en f en ese caso, pero podría satisfacer un polinomio de grado 2, como este caso, ¿verdad? Como el caso de raíz de 2, o podría satisfacer uno de grado 3, etcétera. Pero siempre pueden ustedes llegar al polinomio de grado mínimo, ¿ok? Esa es la clave. Entonces, luego hay que demostrar que ese polinomio de grado mínimo es irreducible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo demuestran que es irreducible? Pues suponen que no es irreducible, es decir, suponen que alguno que se puede factorizar, y entonces, pues eso ya, ya contradiría el hecho de que es de grado mínimo, ¿no? O sea, es bastante sencillo esto. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces ya puedo considerar un irreducible y en el momento en que tengo un irreducible, tengo un ideal máximo, que es el núcleo de E alfa. Entonces, por el teorema de isomorfismo, si yo considero la imagen, fíjense la cadena de igualdades. Déjenme empezar entonces por el anillo cociente entre el núcleo de epsilon alfa. Este es un ideal máximo, ¿no? O sea, esto es lo mismo que si yo escribo el cociente entre el irreducible de alfa respecto a f. Esto es un ideal máximo, fíjense, aquí, ideal máximo, esto es un ideal máximo. El núcleo, que es el generado por un irreducible. Entonces,
de inmediato tengo un campo. Esto es un campo, ¿sí? Esta información la tengo por el teorema de la, bueno, por simplemente, pues sí, por el teorema de la correspondencia, ¿no? Porque yo tengo entonces, fíjense todo lo que estoy usando aquí, porque tengo un ideal máximo entre el que estoy haciendo el cociente y por lo tanto, si este ideal es máximo, quiere decir que este cociente es un anillo simple, pero es un anillo simple conmutativo, es decir, es un campo, ¿no? Aquí si quieren lo puedo escribir, esto es un anillo, bueno, o lo pongo acá, es por ser anillo simple, o sea, ya no hay ideales aquí más que el cero y el total, y conmutativo. Entonces, todo anillo simple y conmutativo es un campo. Acuérdense ustedes, son cosas que ya vimos, pero que las seguimos invocando ahorita. Entonces, primera información de este lado es que este cociente es un campo, porque este es un ideal máximo, porque está generado por un irreducible, ¿no? Entonces, aquí, ojo, este es un ideal máximo, entre el que estoy dividiendo. Ahí está el ideal máximo, que es entre el que estoy, a partir del cual estoy considerando el anillo cociente. ¿Sí vamos bien? Sí, Y por otro lado, esto es isomorfo, por el teorema de isomorfismo, es isomorfo a la imagen de epsilon alfa. Y la imagen de epsilon alfa es el conjunto de todos los resultados que se obtienen pasándole lista a todos los polinomios. Ahí sí no nada más a los que hacen cero alfa, ¿no? Sino que al considerar la imagen, tengo que considerar todos, absolutamente todos los polinomios. Le paso lista, vean ustedes, a todos los elementos del anillo de polinomios y obtengo la imagen de epsilon alfa, ¿sí? Pero resulta que otra información adicional, bueno, hasta aquí vamos. Esta es la cadena, digamos, de informaciones que tengo de cómo esto resulta ser un campo, ¿sí? Que se denota, bueno, aquí lo voy a escribir aquí porque ya no me cabe. Esto es una anotación, que es una anotación bastante sugerente, que es al campo de abajo le estoy adjuntando alfa, ¿ok? Esto es lo que se llama esto se define por definición, y ya sabemos que es un campo, es el campo que resulta de adjuntar alfa a F, ¿ok? Ese es lo que hemos llamado anteriormente la adjunción, ¿no? También se le puede llamar la adjunción, pero a mí me gusta ponerle toda la frase porque describe lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando ustedes a los racionales le adjuntan raíz de 2, quiere decir que están considerando todas las evaluaciones, fíjense, ese campo está formado por los elementos que resultan de evaluar todos los polinomios con coeficientes racionales en raíz de 2, ¿sí? En principio es eso. Pero resulta que una proposición importante también es la siguiente. Bueno, en esta situación, si alfa es algebraico, algebraico, otra vez repito lo mismo, la misma información. O sea, alfa es un elemento de K y es algebraico sobre F, entonces resulta que, bueno, otro ingrediente, ¿no? Me falta otro ingrediente. Y el grado del polinomio irreducible que satisface a alfa con coeficientes en F es igual a n, ¿ok? Nada más déjenme checar aquí, ¿ok? Este es el grado. Si el grado del polinomio irreducible es igual a n, entonces
resulta que esta descripción, que son agarrar todos los polinomios con coeficientes en f y evaluarlos en alfa, se puede reducir a los siguientes polinomios. Bueno, A0 más A1 alfa, fíjense, realmente sí estoy evaluando un cierto polinomio de grado, digamos, menor que n. Fíjense, estoy considerando un grado menor que n, porque puede ser que todos estos coeficientes, desde A0 hasta AN-1, son elementos del campo de abajo y pueden ser 0. Entonces aquí yo puedo poner algunos coeficientes iguales a 0 y por lo tanto estaría evaluando, fíjense esto que estoy poniendo aquí, esto sería la evaluación de polinomios con coeficientes en f, o sea, los estoy evaluando en alfa, ¿verdad? Esta evaluación está en alfa, o sea, estoy evaluando en alfa de polinomios en f de x, pero de grado menor. Esa es la mejoría, de grado menor que n, ¿ok? Entonces, en vez de considerar todos los polinomios, fíjense, aquí no hay restricción. Esa es la definición de la imagen, pues por definición del homomorfismo, ¿no? O sea, la imagen es todos los resultados que obtengo. ¿Qué resultados obtengo? Todas las evaluaciones donde lo que estoy moviendo son los polinomios. Acuérdense, alfa está fijo, muevo todos los polinomios. Entonces, en vez de considerar todos los polinomios, resulta que esto se puede mejorar a nada más considerar los polinomios de grado menor que n. También esto lo dejo como ejercicio, también para que lo investiguen o lo incluimos en la tarea 5, ¿sí? Y fíjense que la idea es muy sencilla también. Si hay un polinomio de grado mayor, pues dividan entre el irreducible y ya está, ¿no? Ya van a obtener un residuo que va a ser de grado menor y donde la evaluación en el residuo va a ser exactamente la misma que la evaluación del polinomio original. Sí, sí, sí a grandes rasgos se ve por qué se puede mejorar eso. Nuevamente es por el hecho de que el anillo de polinomios es un dominio euclidiano y eso del algoritmo de la división constantemente se está usando y precisamente esa era la idea de trasladar características de los números enteros a otros ámbitos y el anillo de polinomios pues resultó ser muy útil con coeficientes en un campo. Ojo, si los coeficientes los toman en otro anillo que no sea campo, ahí sí se pierde casi todo, ¿no? Entonces, sí, siempre tienen que estar conscientes de que son polinomios con coeficientes en un campo para que puedan tener, entre otras cosas, el algoritmo de la división. ¿Sale? Entonces, por eso es que cuando yo considero los ejemplos, pues Q raíz de 2, entonces se reduce a los elementos de la forma A más B raíz de 2, donde A y B son racionales. ¿Sale? Eso es Q raíz de 2. ¿Por qué? Porque el polinomio mínimo que satisface raíz de 2, pues es x cuadrada menos 2. El polinomio mónico que satisface raíz de 2 es x cuadrada menos 2. El grado es 2. Entonces nada más aquí nada más estoy evaluando raíz de 2 en polinomios lineales, nada más. ¿Sí se fijan? ¿Ok? Y así y así lo demás, si por ejemplo evalúo Q en una raíz primitiva, ¿cómo le llamamos? Omega P, en una raíz primitiva de la unidad, bueno, pues entonces voy a evaluar en esa raíz omega, A2 omega P al cuadrado, y así nos vamos hasta AP menos 1. Bueno, lo de omega P es que por la notación creo que me estorba un poco esta P, entonces nada más consideren ustedes que omega es una raíz primitiva una raíz primitiva de la unidad pésima, ahorita lo escribo. Entonces, hasta P menos 1, donde todos estos, hasta AP menos 1, son racionales. ¿Sale?
Esto es donde omega es raíz primitiva de 1 en los complejos. Ah, bueno, también les tengo que decir que es una raíz primitiva p-ésima, ¿ok? Del 1 en los complejos. ¿Sí se acuerdan? Esto es el campo. Bueno, entonces, estos son campos. Todavía me falta considerar los anillos que están allá adentro, pero estos son campos de números, son campos de números, así se llaman. Estos dos son campos de números algebraicos. Eso es el ejemplo de un campo de números algebraicos. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo aquí nada más estoy adjuntando un número algebraico y los elementos tienen una característica muy particular que es evaluarlos en polinomios, pero no tengo que evaluarlos en todos los polinomios, sino nada más en los de grado menor en este caso, al polinomio. Fíjense, aquí resulta que el irreducible de raíz de 2 con coeficientes en Q es x cuadrada menos 2, ¿sí? Y aquí abajo, el irreducible de omega con coeficientes en Q es el famoso polinomio ciclotómico, ¿no? Que es 1 más x cuadrada, así hasta x a la p menos 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo multiplico este polinomio, si este polinomio lo multiplico por x más 1, perdón, por x menos 1, entonces obtengo x a la p menos 1, que es el polinomio que me preguntaría cuáles son las raíces del 1 en los complejos. Pero una de las raíces de los complejos es el 1 mismo, ahí está. Si lo factorizo en los complejos, ahí está. Esta sería la raíz 1. Y todas las demás raíces en los complejos resultan de factorizar esto y me quedan puros elementos complejos, ¿verdad? Bueno, excepto a lo mejor otros y no, porque P es un número primo. Bueno, nada más sería el caso cuando P es igual a 2, que es el único primo par, pues ahí nada más estaría el 1 y menos 1, ¿no? Pero aquí podemos considerar un primo mayor que 2 para que no haya ese caso extremo, ¿no? Digamos que a lo mejor no me interesa tanto, sino más bien me interesa un primo mayor que 2, ¿verdad? Y entonces en un primo mayor que 2, esto sí resulta ser irreducible y es un polinomio mónico, vean ustedes, de grado p-1. ¿Sale? Ok, entonces, bueno, de hecho aquí, este tiene grado p-1, entonces aquí llegaría nada más hasta grado p-2, ¿verdad? Porque estos son evaluaciones en polinomios de grado menor al irreducible y el irreducible me queda de grado p-1. Ok, bueno, estos son dos ejemplos que ya tienen que ver con lo que habíamos estado hablando, pero fíjense que lo que habíamos estado hablando son anillos que están adentro de estos, porque son nada más los coeficientes que había tomado son enteros. Aquí son racionales, porque estoy en el contexto de extensiones de campos. Entonces, en principio, los coeficientes que estoy considerando de los anillos de polinomios se mueven en un campo, no en un anillo. Entonces, aquí son puras torres de campos intermedios, a lo mejor, entre los racionales y los complejos. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Aquí también le tendría que cambiar, ¿verdad? Aquí le cambié el exponente, aquí también le tengo que cambiar p-2. Ok, muy bien.
Bueno, entonces, ya que estoy, defino esto, lo que es un campo de números algebraicos. O simplemente campo de números. Bueno, un campo K, tal que la extensión K sobre F es finita, perdón, K sobre concretamente los racionales. Ahí específicamente tomo los racionales. Por eso sigo usando la palabra números, ¿ok? Porque es como si, bueno, como si considerara, bueno, déjenme terminar de escribir esto, tal que la extensión es finita, se llama campo de números, ¿no? Y si quieren ustedes le pueden poner el adjetivo algebraicos, pero en realidad es redundante en el sentido de que esta extensión, como es finita, por lo tanto es algebraica. Entonces, las situaciones que tengo, acuérdense que tengo los complejos, bueno, si quieren pueden poner los reales, ¿verdad? Pero es nada más una referencia, porque fíjense ustedes, en los ejemplos que puse hace rato, aquí yo tendría el campo intermedio que resulta de adjuntar la raíz de 2, que estaría entre los racionales y los reales. Pero el otro ejemplo que resulta de adjuntar adjuntarle la raíz de los complejos, ese no queda en los reales, ese se sale de los reales. Entonces, más bien, la comparación sería así. Si se fijan, esto es como un diagrama de Hasse. Esto pueden, ya que habíamos visto los diagramas de Hasse, pues es un diagrama de Hasse donde el orden que estoy utilizando es la contención, o bien, si se ponen muy estrictos, son homomorfismos inyectivos de uno a otro, ¿verdad? Pero lo que hacen los algebristas que se dedican a la teoría de campos, pues es considerar que todos están contenidos dentro del otro, de uno dentro del otro, ¿no? En caso de que pongan la rayita, quiere decir que están contenidos, ¿verdad? Y todos son números. Acuérdense que estos son sistemas numéricos, o sea, todos los que están aquí adentro son números. O sea, sí les llamo números racionales, números reales, números complejos, pero entonces a todos los intermedios también se les llama números. Entonces son campos de números, pero la condición es que la extensión sea finita, eso sí. Por ejemplo, en los ejemplos, en los ejemplos que mencioné por la pregunta de Juan Manuel, este, este, este campo, esta extensión, o sea, por ejemplo, bueno, aquí nada más ejemplo, o sea, la extensión que resulta de adjuntar todas las raíces de números primos, que podría ser similar a esto, pero fíjense, hay una anomalía, que es que estoy agregando un número infinito de elementos. Estoy adjuntando un número infinito de elementos. Entonces, esta extensión, es decir, este campo, es un campo, en efecto, pero no es un campo de números, ¿no? O sea, por definición, este no sería un campo de números. Cuando hablen de campo de números, tienen que verificar que la extensión es finita, ¿sí? Si una extensión es infinita, pues no se llama campo de números. Bueno, es nomenclatura, ¿no? Pero digamos, el acuerdo de la nomenclatura. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Sí, Muy bien. Otra información más que ahorita estoy viendo y se me había pasado, bueno, es, ujú, bueno, tiene que ver con esta proposición. Es decir, esta proposición le puedo poner dos incisos. Este es el inciso 1
Y para poner el inciso 2, déjenme hacer esto más pequeño. Bueno. Como ven, aunque se vea esto por primera vez, como en el caso de Iracema, no es una teoría así demasiado fuera de órbita, ¿no? O sea, sí se puede entender a la primera de alguna forma. El segundo inciso es que, fíjense, aquí, acuérdense que estoy en el caso algebraico, ¿no? Que es el que me está interesando, o sea, las extensiones algebraicas. Entonces, todos los elementos son algebraicos. Entonces, elementos algebraicos. Los elementos aquí estoy adjuntando nada más un elemento. Entonces, y obtengo un campo, ¿sí? La razón por la que obtengo un campo es esta de acá, ¿sale? Ahora, si considero, por lo tanto, el grado de la extensión que obtuve de adjuntar sobre F, pues, ¿qué grado creen que sea este? Dadas las circunstancias que tenemos aquí, resulta que el grado de la extensión es, pues, el número que tenemos allá arriba, ¿verdad? Perdón, ya dejé de compartir. El número que tenemos allá arriba, ¿cuál es? N-1. N, precisamente N, es N, ¿ok? O sea, más bien es este número, el grado del polinomio, ¿sí? Porque no es N-1 porque, fíjate, cuenta cuántos lugares tienes, como Sí, profe, perdón. ¿verdad? Como empiezas desde Es 0, que, tienes N, ¿verdad? Bueno, entonces, y es que aquí mismo, fíjense cómo aquí puedo considerar que tengo, en este campo tengo, pues, la siguiente base, ¿no? Ahí está. Tengo esta base. Esto es una base. Entonces, lo único que hacen para demostrar eso, es parte del ejercicio, es considerar este conjunto de n elementos y demostrar que es una base. ¿Ok? ¿Van a ser linealmente independientes? Sí, porque si fueran linealmente dependientes, encontrarían un polinomio de grado menor a n. Y eso no puede ser porque acuérdense que esta n la sacamos del grado del polinomio mínimo. O sea, no puede haber un polinomio de grado más chico que este que satisfaga alfa. ¿Sí? ¿Se fijan cómo entonces eso se traduce en que estos elementos son linealmente independientes y que generan, pues ahí está, los elementos de f de alfa por el inciso 1 son puras combinaciones lineales de esos elementos con los escalares en el campo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo todo sale bastante claro. El grado de esta extensión es, de esta extensión simple, así se llaman esas extensiones, por cierto, aquí la nomenclatura. La nomenclatura es que esta se llama extensión simple, ¿no? Por razones obvias. O sea, nada más estoy adjuntando un elemento, ¿ok? Pero resulta que las extensiones finitas, o sea, dada una extensión, eh, déjenme revisar nada más, em, bueno, lo voy a poner el resultado que me interesa. Entonces, dada una extensión K sobre F, son equivalentes, ¿cómo se llama? Bueno, inciso A, la extensión es finita. Ojo, estas son las que me interesan, ¿no? Aquí por eso, aquí, ojo, si F son los racionales, son
los campos de números. ¿Ok? Por definición, porque hace rato eso les dije, que los campos de números son las extensiones finitas, ¿no? Por eso me están interesando. Y el inciso B es que existan alfa 1, alfa 2, hasta, bueno, déjenme ponerles alfa M para no usar la misma letra que hace rato, en el campo, tales que K es adjuntarle a F alfa 1, alfa 2 hasta alfa M. Bueno, aquí es una simplificación. Fíjense, aquí estoy adjuntando, ojo, esto es lo mismo que, pues esto es una nomenclatura. Bueno, nomenclatura o más que nomenclatura, notación o simplificación, como ustedes quieran, ¿no? Esto es una notación simplificada. ¿De qué? Pues de hacer el proceso de adjunción de uno en uno, porque fíjense, aquí adjunté a F, le adjunté alfa 1. Luego a este le puedo adjuntar alfa 2. ¿Sí? ¿Está bien? Luego a este le puedo adjuntar alfa 3 y así nos vamos hasta que le adjunto alfa M. O sea, voy adjuntando de uno en uno. Por supuesto, esto se vale cuando es un número finito de adjunciones. Si es un número infinito, pues lo tengo que definir de otra manera porque entonces nunca acabaría, ¿no? Pero si es un número finito, esto significa que le voy adjuntando de uno en uno hasta llegar a alfa M y en vez de denotarlo así, pues lo denoto así. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las extensiones finitas sobre cualquier campo? Aquí digo que me interesa el campo base, que así se llama el de abajo, ¿eh? También la nomenclatura es, no les había dicho cuando definí extensión, pero el de abajo se suele llamar campo base también, ¿no? Sí, pues es casi como el cimiento, ¿no? De la torre. Entonces, me interesa cuando el campo base son los racionales, porque entonces estoy hablando de campos de números, pero en general, si parto de cualquier campo F, entonces las extensiones que son finitas se caracterizan por aquellas a las que se llega adjuntando un número finito de elementos algebraicos. Aquí, bueno, perdón, aquí, sí, bueno, aquí son algebraicos, ¿no? Perdón, aquí sí tengo que decir, existen algebraicos. Aquí nada más le pongo algebraicos. ¿Ok? Sí, porque si no, acuérdense que si no son algebraicos, ya tengo que considerar otro tipo de campo. Ya, si un elemento no es algebraico, se pierde esta cuestión de que satisface un polinomio y por lo tanto se pierde eso de que el núcleo del homomorfismo está generado por un irreducible. Todo eso se pierde. Entonces, eso es un caso aparte. Por eso es que estoy considerando adjunciones con puros elementos algebraicos y entonces llego de esa manera a las extensiones finitas. Todas las extensiones finitas son de esta manera. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir, la demostración de esto es bastante sencilla. Nada más, bueno, la voy a esbozar. Demostración. Ok, a ver, fíjense, porque así se repasa álgebra lineal. Fíjense cómo toda el álgebra está entretejida, por eso es un poco artificial o ilusorio, digamos, el tratar de ver el álgebra separada, aunque es necesario, ¿no? Porque pues a veces es importante organizar nuestro aprendizaje y por eso decir, a ver, me voy a enfocar nada más en los grupos o voy a intentarlo, ¿no? Enfocarme en los grupos y luego nada más enfocarme en los anillos y nada más enfocarme en los módulos. Pero en realidad eso es un intento, ¿no? Porque la realidad es que los conceptos están todos entretejidos. Vean ustedes aquí cómo estamos parados en principio en la teoría de campos, pero tenemos que echar mano de teoría de anillos
porque aparecen los anillos de polinomios y los anillos de polinomios y los dominios euclidianos y los ideales primos y los cocientes y el teorema de isomorfismo. Y también estamos echando mano del álgebra lineal porque estamos hablando de bases y de independencia lineal y de la dimensión de un campo sobre el otro. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso de querer, o sea, no podemos decir, no, ahorita estoy viendo nada más anillos, no voy a escuchar nada de grupos o etcétera, ¿no? No se puede hacer eso. Entonces, siempre hay que estar abierto a que de repente aparecen incluso de otras áreas, ¿no? O sea, pueden de repente aparecer un espacio topológico en algún tema de álgebra. Entonces, eso, ustedes como estudiantes de posgrado tienen que ya estar muy, muy atentos a esas interconexiones. Puede ser que en licenciatura se pueda, se puede estudiar por separado todo, pero en maestría ya tienen ustedes que estar bien atentos y bien abiertos a ese tipo de entretejidos que tienen las matemáticas, ¿sale? Entonces, miren, A implica B, ¿cómo sería? Bueno, estoy suponiendo que, por cierto, aquí más bien lo escribí, no lo escribí muy adecuado, simplemente es que la extensión es finita, ¿no? O sea, lo que se dice que es finito es la extensión. O sea, K es una extensión finita. Claro, también pueden decir el grado de la extensión es finito, ¿no? Entonces, si la extensión es finita, perdón, otra vez, aquí estoy escribiendo en color blanco. Perdón. Entonces, si el grado de la extensión, o sea, si la extensión es finita, o sea, quiere decir que el grado es finito, si la extensión es finita, entonces el grado de la extensión es, digamos, n, por eso usé distinta letra, y existe una base, alfa 1, alfa 2, bueno, de hecho sí va a ser n. Existe una base de K como F espacio vectorial. ¿Ok? Y entonces, en efecto, va a resultar ser que K es igual a esta función. Porque fíjense, esto lo pueden demostrar por doble contención. Pues, entonces, como alfa 1, alfa 2, hasta alfa n son vectores, digamos, en K, viéndolos como vectores, entonces, cuando ustedes consideren todos los elementos de esta función, ¿no? No lo voy a escribir porque, pues, es muy complicado, ¿no? Porque, fíjense, esto resulta ser, o sea, es muy elaborado de escribir, ¿no? No es que sea complicado, es sencillo, pero es elaborado de escribir porque, fíjense, estos eran los polinomios, si quieren, de grado menor que el irreducible, evaluados en alfa 1, ¿no? Con coeficientes en F. Luego de aquí a acá, tengo que considerar polinomios de grado menor que el irreducible de alfa 2, con coeficientes en ¿sí se dan cuenta? Y así me voy a ir avanzando y entonces pues la escritura sería terriblemente complicada porque los coeficientes se permiten estar en el campo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, claro que a final de cuentas, lo que va a pasar es que van a ser polinomios donde aparezcan estos elementos alfa 1, alfa 2, con algunas potencias y luego algunos coeficientes en F, ¿no? O sea, sí se puede más o menos simplificar, pero lo importante es que todo esto está contenido en K, ¿no? No hay ningún problema. Eso es a final de cuentas lo que quiero.
que al considerar todos los posibles elementos que resultan de evaluar polinomios en estos alfas, no me salgo de K, ¿no? O sea, me puedo salir de F porque le adjunté uno que no estaba en F, y a lo mejor me puedo salir de F de alfa 1 porque le estoy adjuntando otro distinto que no está aquí, y así me puedo ir saliendo, pero todo está metido en K. ¿Por qué? Pues porque los elementos originales estaban en K, y aparecen polinomios con coeficientes en F, que está metido en K, y a lo mejor si voy adjuntando poco a poco estos elementos, de todas maneras estoy en K, ¿verdad? No sé si queda claro eso, esta contención, ¿no? Inversamente, si ustedes toman cualquier alfa, cualquiera, entonces por ser una base, por ser alfa 1 hasta alfa n base, existe una combinación lineal. Entonces se puede poner como A1 a alfa 1 más AN alfa n con A1 hasta AN en F, ¿verdad? Y eso pues es un polinomio, o sea, esto es un elemento del campo que resulta de adjuntar alfa 1 hasta alfa n, porque lo pueden ver como un polinomio de n variables evaluado en alfa 1 hasta alfa n, o bien lo pueden ver como un polinomio de los que están en esta descripción de uno en uno, pero a fin de cuentas es un polinomio, lo pueden ver como un polinomio lineal de n, estas n variables, y a final de cuentas están aquí, ¿no? Es decir que en efecto el campo de arriba sí es igual, es lo mismo que el campo de abajo adjuntándole estos elementos, y con eso estamos demostrando A implica B. Quizá no lo estoy escribiendo así exhaustivamente, pero nada más la idea quiero que esté clara la idea de la doble contención y de que por lo tanto se da la igualdad. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con el regreso. Me estoy yendo rápido porque ya se me está acabando el tiempo. El regreso es simplemente, sabemos que F alfa 1 sobre F es una extensión finita. Acuérdense que tenía el grado del polinomio irreducible, ¿no? Según vimos hace rato, y por tanto algebraica. Bueno, esta es una extensión finita. Bueno, en realidad es lo que me interesa, ¿no? Es una extensión finita. Análogamente, si le adjuntamos alfa 2 sobre F alfa 1, es una extensión finita, y así nos podemos ir hasta F de alfa 1, alfa 2 hasta alfa m o n, bueno, la variable que utilicé, sobre adjuntarle hasta alfa m menos 1. Todas son extensiones finitas porque estamos adjuntando elementos algebraicos. Esto es por ser algebraicos, por ser alfa 1, alfa 2 hasta alfa n algebraicos. Cuando adjunto un elemento algebraico, acuérdense, a un campo, obtengo una extensión finita. Entonces, esto lo puedo hacer de uno en uno, y resulta que el grado de la extensión final sobre F va a resultar ser, y bueno, esa es una proposición que también es muy importante, va a resultar ser este producto. O sea, es el grado de adjuntarles M sobre adjuntarles M menos 1 multiplicado por el grado de adjuntarles M menos 1 sobre adjuntarles
m menos 2, y así nos vamos con este número de factores finito. Llegamos a adjuntarles alfa 1, alfa 2 sobre adjuntar alfa 1 y finalmente adjuntar alfa 1 sobre f. Entonces es un producto de números positivos, aquí dice alfa 2, y este producto que es finito, ¿no? O sea, es un producto finito de números finitos, entonces la extensión f de alfa 1 hasta alfa n sobre f es una extensión finita. ¿Ok? Y eso demuestra el teorema. O sea, en general tenemos esta proposición, o a veces se le pone el teorema de ser importante, es si F está metido en un campo K y a su vez este está metido en otro campo, vamos a decir E, son campos, eh, que inducen extensiones finitas. Entonces, si ustedes quieren calcular el grado de la extensión del tercero sobre el primero, lo pueden calcular como el tercero sobre el segundo multiplicado por el segundo sobre el primero. ¿Ok? Ese es un teorema, digamos, de que se pueden multiplicar los grados de la extensión. Si ustedes tienen una torre de más elementos y saben que todas las extensiones son finitas, ¿por qué necesitan eso? Pues para que tenga sentido multiplicar por números, ¿no? O sea, estos son números positivos, ¿no? Números naturales. Son números naturales. Entonces, ese teorema es el que estoy utilizando aquí arriba, porque tengo toda una torre, ¿verdad?, de extensiones que resultan de ir adjuntando los elementos, ¿no? O sea, empiezo en F, luego adjuntándole a F de alfa 1, adjuntándole alfa 1 y alfa 2, y así hasta llegar a adjuntar alfa 1 hasta alfa m. Resulta que como cada una de ellas es finita, a fin de cuentas, esta es finita. Eso es lo que demostramos, ¿verdad? Entonces, ahí están las extensiones finitas y entonces finalmente esas extensiones son las que me interesan en el caso de los racionales porque son el tipo de campos de números donde entonces tengo un montonal de ejemplos, este no, porque no estoy adjuntando un número finito, pero se imaginarán que tengo un montón de ejemplos aquí intermedios de campos de números donde no nada más se vale adjuntar un solo elemento algebraico, sino se pueden adjuntar un número finito y entonces tengo un montón de campos de números. Entonces, nada más para terminar, adentro de esos campos de números puedo considerar campos de enteros algebraicos. O sea, así como en los racionales están los números enteros, resulta que puedo definir enteros en todos esos campos de números de manera muy sencilla, y ya les diré en la próxima clase. Y esos anillos ya no son campos, ya son anillos, perdón, dije campos. Esos anillos de enteros, todos esos son dominios de Dedekind. Es decir, en todos esos se vale la factorización de cualquier ideal en ideales primos. Y esa fue una contribución, pues, entre Dedekind y Noether. Ya nos vamos hasta Noether. Entonces, eh, por ahí va la historia y con eso terminamos la clase de hoy y nos vemos el miércoles. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. Nada más podría poner la demostración que ahorita acabo. Sí, cómo no. A ver, aquí Faltó está. escribir en la siguiente página. En la siguiente, aquí está. Ay, gracias, profe. Nada más. Ok, Quería. nada más esa. Sí. Sí, y aquí, bueno, aquí se usa este teorema que se puede llamar producto de grados de extensión. ¿Verdad? Que a fin de cuentas es un teorema de álgebra lineal, bueno, o sea, es algo que tiene que ver con el álgebra lineal,
porque lo que estoy diciendo es que la dimensión de este sobre el de abajo es igual a la dimensión de este sobre el intermedio por la dimensión de este sobre el intermedio. Entonces, para demostrarlo, pues es un poco de talacha porque hay que construir una base del tercero sobre el primero a partir de bases del tercero sobre el segundo y del segundo sobre el primero. Entonces es un poco latoso, o sea, requiere tiempo, ¿verdad? Requiere tiempo, pero es muy útil en el caso de extensiones finitas. Y recuerden que si son finitas, son algebraicas, que es el ámbito, digamos, que interesa en este momento, ¿no? Del curso, ¿sale? Muy bien, entonces ahí lo dejamos y nos vemos el miércoles y estamos en contacto. Y bueno, entreguen lo que puedan hoy para que pueda yo retroalimentar. Y nos vemos el miércoles. Sí, está bien, profe, gracias. Que les Sí, vaya profe, bien. hasta luego. Hasta luego.